El 9 de agosto de 1894 se realizó el viaje inaugural del trencito de vapor que unía Asunción con San Lorenzo. La comitiva oficial estuvo encabezada por el entonces presidente de la República, Marcos Morínigo. Lo acompañaba todo su gabinete y distinguidas personalidades de la época. Fue todo un acontecimiento. Hay que tener en cuenta que antes uno iba a caballo en sulky o algún otro coche tirado por caballo o a pie. Además, nuestra gente antes era gente que caminaba, ¿verdad? Y de aquí a Asunción era hasta Zapuite para Guadalupe, ¿verdad? No se hacía problemas por la caminata, no había otros medios, ¿verdad? Y el sistema ferroviario fue, digamos, todo una revolución en cuanto a medios de transporte por la rapidez que significaba llegar, posiblemente se llegaba en 1 o 2 horas hasta Asunción, ¿verdad? Y eso facilitó que mucha gente viniera y se inauguró justamente el servicio, si bien ya se empezó a funcionar antes, pero se inauguró el 9 de agosto de 1894. Tenemos que ubicarnos en el mapa de Asunción, estamos lo que sería el límite entre ese mundo, digamos, cosmopolita, entre comillas, lo estamos diciendo porque estamos hablando de un país de posguerra, ¿verdad? Sí, sí. Pero digamos, siempre había una élite que conservaba determinados usos y costumbres, ¿verdad? Podríamos decir que la ciudad terminaba, este era como el borde, el límite de la ciudad, ahí es donde estamos. Ajá. Y se iniciaba toda una zona rural que de a poco se fue convirtiendo en zona de quintas, todo lo que era la zona de Mariscal López. Estamos hablando de un borde urbano y no es casual que fuera por eso que este era el lugar del transbordo también ferroviario, tranviario, digamos. Estamos frente a la casa que era del señor Cheriani, ¿verdad? Y que era un emprendedor y como un emprendedor de la época se daba cuenta de cómo funcionaba el público, entonces tenía viveros, tenía las mejores flores, era un lugar precioso para comprar y venta de flores, y tenía un lugar que era un salón donde más adelante se tomaba helado, había pequeñas orquestas, era un lugar de socialización también de la sociedad asuncena, había un gran intercambio también de otro tipo, ¿verdad? De productos que venían del interior. Quedaba por eso aquí la famosa parada del trencito de San Lorenzo, que venía de San Lorenzo, esta sería una de las terminales. El nombre de Para Uno viene de esa época. Claro, Para Uno, el Club Olimpia quedó porque eternamente era la primera parada, porque aquí donde estamos se llamaba Terminal. Ajá. Sí, esta era Terminal Belvedere, entonces Para Uno era oficialmente, digamos, el primer lugar donde paraba. También es interesante saber que todas estas paras no tenían casillas ni casetas, había pequeña infraestructura. La mayoría de los puntos de donde el tren se detenía eran simplemente paradas o paras, como se le llamaba entonces, simplemente señalizadas con un tablón enterrado con el número de parada en números romanos. A medida que iba llegando a la ciudad, paraba ya con más frecuencia, cada 100, cada 200 metros, hasta finalmente llegar a la estación por la avenida actual Defensores del Chaco. ¿Cuántas paradas tenían total? Y eran 18 a 20 aproximadamente. Varían un poco las versiones, ¿verdad? No tenemos, yo por lo menos no tengo muy claro con exactitud, pero según algunos autores, la parada número 18 estaba acá en la zona de donde empieza la avenida Defensores del Chaco y si fuese así, entonces como a partir de ahí también ya venía parando cada cuadra más o menos para que los pasajeros vayan descendiendo, no sé si se
denominaba también como una para con un número determinado, o ya por acá era un poco más flexible nomás el tema de ir quedándose, ¿verdad? Acá paraba el tranvía Mulita y se hacía el transbordo, tanto de los pasajeros y mercaderías que venían de San Lorenzo, que arribaban, digamos, también a través de San Lorenzo, gente de Capiatá, de Ñemby, de toda una zona, ¿verdad? Claro. Que utilizaban el tren. La gente que tenía sus pequeñas industrias caseras aquí, ¿verdad? Iban con los canastos llenos de pan, llenos de embutidos o lo que fuese, hacían su recorrido todo el día por Asunción hasta terminar de vender, y con el viaje, con alguno de los viajes, porque eran varios, de la tarde, volvían a su vez trayendo mercaderías de allá que vendían, por ejemplo, barras de hielo, que no había aquí. Entonces iban con los canastos llenos del fruto de su trabajo y volvían cargados de lo que compraban de Asunción para distribuir acá. El primer empresario ferroviario fue un inglés, gerente del Ferrocarril Central, el señor Diego Horrocks, y él fue el que trajo el sistema de tranvías a tracción a sangre, tranvía mulita, como le llaman, a caballo, a partir de 1872, y eso funcionó con varias empresas en Asunción hasta 1913, en que se electrifica el sistema tranviario. Cuando viene la parte eléctrica es porque se instalan los capitales de la CALT, que es la compañía americana de luz y tracción, que va a dar por primera vez luz eléctrica a la ciudad, ¿verdad? Eran pequeños tramos desde una usina que funcionaba en Sajonia, ¿verdad? Que hasta hoy, por suerte, se tiene conservada la vieja usina, que todavía necesita también restauración, reparación y musealización, pero que cuenta toda la historia de cómo empieza ese siglo XX, ¿verdad? Que de alguna manera todo el mundo miraba a París, la París iluminada. Buenos Aires se había iluminado unos años antes nomás, ¿verdad? Entonces Asunción, de alguna manera, con la llegada de la luz eléctrica, ¿verdad? También es como que toma ese estatus, ¿verdad? De sentirse gran ciudad. Yeah. Pasa por eso, ¿verdad? Por el imaginario colectivo. Y hay que tener en cuenta también que en las condiciones de concesión de los servicios tranviarios, una de las condiciones era que la empresa tenía que pavimentar la calle por donde pasaban sus vías. Y así surgieron también en Asunción las calles pavimentadas, ¿verdad? Lo lindo de esto es que si miramos hoy el plano de Asunción, donde vemos las curvas pronunciadas, coincide perfectamente con las vías de aquel tren, ¿verdad? Hay una curva pronunciada que hasta hoy se llama curva San Miguel, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la curva San Miguel, que es detrás del Club Olimpia. Bueno, ahí no solo quedaban los talleres donde paraba frecuentemente para alguna reparación o podía hacer, dicen que podía hacer una para, a lo mejor no obligada, pero de vez en cuando paraba ahí un ratito y se atrasaba, ya no era una hora, ¿verdad? Era 1:20, 1:40. Después iba por la zona del Club Olimpia y después tomaba lo que era la Avenida Colombia, que sería Mariscal López, hasta Villa Morra. Y eran varias empresas, como 7 o 8 empresarios de tranvías, y una de ellas el doctor Morra y otra persona también, otro italiano, el doctor Andreusi, que tenía también su sistema ferroviario, que después él lo vende a Morra, y el doctor Morra con esa nueva empresa diseña prácticamente la avenida Mariscal López, porque lo lleva desde donde hoy está ATE, por General Santos, Curva San Miguel y Mariscal López, ¿verdad? Y ahí lo lleva hasta la urbanización que él había hecho unos años antes, que es Villamor.
cuando al principio estaban el primer tranvía, ¿verdad? Que es de 1873, esa primera Asunción tenía una experiencia tranviaria, era desde el puerto hasta la estación de tren, y después, estamos hablando de tranvía mulita, hasta este lugar, hasta el Belvedere. Desde el Belvedere hasta Villamorra y continuando a San Lorenzo, eso ya tiene que ver con otra etapa empresarial que va a ser el señor Morra, ¿verdad? O sea, él es el que compra los derechos y el que hace esas vías. Muy pronto este trencito fue conocido como el tren lechero. Tenía su parada frente al famoso recreo del Belvedere, en Brasil y España. España entonces era el camino de la Recoleta y Brasil, Saltos del Guairá. Era un sitio de transbordo. Hasta allí llegaban las carretas, el tranvía de mulitas, el tranvía eléctrico y todos los productos que venían en el tren lechero se distribuían hacia el mercado Guazú. Hay unos materiales que dejó escrito el poeta y dramaturgo Arturo Alsina, que si bien nació en Tucumán, él era argentino, se instaló en San Lorenzo a partir de los 12 años. Sus padres compraron un predio en la zona de Reducto y él dejó escritos unos artículos muy interesantes en relación a toda la cotidianeidad del trencito, los viajes, la gente que iba a Asunción, que venía. El primer tren de la mañana, por ejemplo, era el que llevaba a las vendedoras no solo de San Lorenzo, de toda la zona, al mercado Guazú con sus mercaderías. Entonces, prácticamente un vagón estaba destinado a eso y en el siguiente vagón iban los pasajeros, ¿verdad? El tren lechero fue una fuente de desarrollo bastante interesante para esta localidad porque trajo un medio de comunicación más eficiente y más confiable. Eso permitió que la producción mejore y que tenga un fácil acceso al mercado. Permitió que se instalen curtiembres, que se instalen industria de conservas como era Canesa y compañía, y en la zona de Parafranco estaban las floristerías. En toda esa parte que es bastante húmeda, habían varios plantadores de flores. Había una fuerte colonia española y también luego se establece una familias de origen alemán, que son las que se concentran en la parte de curtiembre, junto con otros como Carles, Frisola. También se hace una industria manufacturera de tabaco, se acopiaba, venía del interior en carretas al lugar que hoy le llamamos Simplex, y ahí estaban las despalilladoras que separaban la parte dura del tabaco y dejaban la hoja libre que luego se exportaba. Esas fábricas se pusieron justamente por el fácil acceso al transporte con el ferrocarril, con el trencito.
Acá en esta zona había más granjas y chacras que tambos, ¿verdad? La zona de los tambos era la zona de Luque Campo Grande. Y acá la gente llevaba mandioca, llevaba mandarinas, llevaba un montón de frutas. También estaban los Urroca, que plantaban cítricos, tenían casi 150 hectáreas de cítricos que eran exportados, se procesaban en un galpón que está en lo que hoy es Capillacué. Se envasaban los cítricos en canastas, parecidas a las canastas antiguas de pan, que serían de aproximadamente 1,20 m. Se forraban con papel encerado y luego se volvía a cerrar con papel encerado y encima se cosía un tejido, una tela, para sellar la canasta. Y de ahí se embarcaba. Se llevaban naranjas, mandarinas, al punto que era una fuente muy tradicional que los argentinos decían, anda a vender naranjas al Paraguay, como diciendo que acá era tanta la abundancia que no sería un negocio. Este trencito entonces surtía al mercado Guazú de Asunción. Entre otras cosas, también servía para que la gente de alto poder adquisitivo envíe a sus hijos a estudiar a colegios de Asunción. A la altura de Sabalacué y frente a lo que fue después la zona de Los Canesas, las estancias de María Ángela que producían dulce más adelante, ya estamos hablando de la época de los 30 aproximadamente, ¿verdad? Ahí sí había un lugarcito con algunas mesitas para tomar así un refresco para esperar el trencito. Pero eran pocos lugares. Sería el Belvedere un lugar de espera así como importante, más lujoso, y aquella que yo te estoy comentando frente a Canesa. Los Canesa tuvieron una planta industrial que luego se fue diversificando. Ellos también exportaban cítricos, luego hicieron dulce de batata, conserva de naranja, hicieron un exclusivo vino de piña espumante que nunca tuvo su parangón, era una bebida de brindis. La sidra era para los ricos, el champán solamente leíamos de que existía. Una locomotora que funcionaba a vapor. Estos vagones eran totalmente abiertos, o sea, hacia 15 kilómetros en una hora. Estos vagones abiertos implicaba que los días de mucho sol era insoportable el calor y los días de lluvia era insoportable, por supuesto, la lluvia. Se mojaban todos. También se comenta mucho que los estudiantes, por ejemplo, recordaban que les era muy caro estar bien vestidos y venir a acudir, por ejemplo, a clases, ¿verdad? Asunción, gente que venía del interior y que venía bien, y que las chispas que producía la locomotora terminaba arruinando los trajes y las pajillas, los sombreros que eran de paja, ¿verdad? De paja fina, bueno. Hay todo tipo de comentarios y también el tema de los horarios muy interesante, porque a primera hora viajaban las personas que venían al mercado y los estudiantes. Entonces, durante el verano salía a las 6 de la mañana de San Lorenzo y llegaba a este lugar en una hora. A las 7. O sea que a las 7 aquí estaba llegando. Y en invierno salía a las 7 y llegaba a las 8 en este sitio, ¿verdad? Y ahí ocurría el transbordo que habíamos hablado. Y también hay quienes recuerdan el trencito este como muy colorido. O sea, según el horario, por supuesto, a la mañana podía venir personas para vender todos sus productos, desde animales pequeños y medianos, porque dicen que en épocas de Navidades también habían chanchitos y cosas que se trasladaban, ¿verdad? Y pavos, según la época. Y también los estudiantes que venían temprano. La llegada del trencito aquí representó un adelanto muy grande para la ciudad, no solamente por la facilidad que daba, obviamente, por la facilidad del transporte, ¿verdad? Sino que también desde el punto de vista comercial. A partir de la habilitación de ese servicio, empezaron a venir desde Asunción, especialmente las familias un poco más pudientes,
a pasar los fines de semana en San Lorenzo. Venían aquí a visitar amigos, acá había muchas quintas, había muchos intelectuales en la época y la gente de Asunción venía en el trencito los fines de semana a compartir con esos intelectuales o a visitar a los amigos en sus quintas o simplemente a pasar 1 o 2 días, ¿verdad? Ese trencito era como una especie de cajita mágica rodante, ¿verdad? Porque, como te decía, según el horario podían haber situaciones totalmente diversas. Había un horario que era como muy filosófico, o sea, viajaban en él personalidades como don Viriato Díaz Pérez, por ejemplo, que se trasladaba de San Lorenzo a la zona de Villa Aurelia, Villa Morra, ¿verdad? Diariamente, y estaba acompañado de otras personalidades que también quedaron en la historia, como Julio César Chávez, como el historiador Cardoso, como el pintor Pablo Alborno. O sea, entonces dicen los que vivieron esa época y la pudieron escribir, ¿verdad? Esa historia, es que era realmente fascinante porque se armaban realmente bandos políticos, filosóficos de pelea, donde dicen que don Viriato Díaz Pérez era el que siempre ponía la mesura, el buen tono y quedaban todos amigos. Y que siempre se terminaba cuando don Viriato se bajaba en la zona de Villa Aurelia, se bajaba del tren y les decía hasta mañana. Entonces ahí terminaba la discusión, ¿verdad? Hasta el día siguiente. O sea, esas son una de las muchísimas anécdotas que la gente cuenta. Historiadores y referentes ciudadanos de San Lorenzo buscan rescatar la antigua estación de esa ciudad para convertirla en un museo y centro cultural. Esto también ayudará a revitalizar el recorrido que hacía el tren hasta Asunción. En el año 1975 se reunió un grupo de personas para determinar exactamente una fecha de fundación de la ciudad, ya que acá en San Lorenzo no hubo un acto de fundación en sí, y lo que se tomó como fecha fundacional fue el año 1775, que fue el año de creación de la viceparroquia, y el 10 de agosto por ser el día del santo patrono. Hasta ese tiempo San Lorenzo no tenía aquí, a partir de la expulsión de los jesuitas, no tenía un lugar donde realizarse ceremonias litúrgicas, ¿verdad? Con la partida de ellos, la población quedó huérfana en ese sentido, y por preocupación de los vecinos de la zona, ellos insistentemente solicitaban que suba a categoría de viceparroquia, de manera a poder también tener aquí ese tipo de ceremonias, ¿verdad? ¿De quién dependía? ¿De dónde dependía esa viceparroquia? ¿De qué parroquia? De Capiatá. De Capiatá. Sí, era una viceparroquia de Capiatá que para ese tiempo ya tenía algunos años más que San Lorenzo del Campo Grande. Sí. El poblado continuó en la misma zona donde estaba la capilla jesuita, hasta que en el año 1852 don Carlos Antonio López decidió trasladar el asentamiento del poblado hasta el lugar donde actualmente está la iglesia. Ese traslado se concretó en 1852, si bien ya desde hacía unos años eso estaba decidido. Inclusive en 1848 ya se escrituraron los 2 solares que actualmente son predios de la iglesia y de la Plaza Cerro Corá, y alrededor de esos predios se fueron donando, se fueron entregando propiedades a las familias del lugar que ya pasó inmediatamente a denominarse Capilla Cue, para que vengan a poblar el nuevo núcleo de la ciudad, ¿verdad? ¿Quién era el gobernador en
El gobernador era Agustín Fernando de Pinedo. Acá en San Lorenzo, por supuesto que hay hay calles con su nombre y se le toma a él como fundador porque él fue la persona que estaba en la gobernación en el momento de la fundación. San Lorenzo existía como estancia jesuita y el acto que hizo Fernando de Pinedo fue un acto administrativo del que no se dejó tampoco documento, sino fue un proceso de toma de los bienes de los jesuitas. El primer San Lorenzo de esta región es San Lorenzo de la Frontera, o Ñembú. Luego, en la estancia del Ñuguazú, o del Campo Grande de los jesuitas, se establece la ciudad de San Lorenzo, ya lejos de su punto de acceso, que es el Tapiperú. Y bueno, después ya conocemos todos los acontecimientos que enlutaban a nuestro país con el tema de la guerra de la Triple Alianza. Y muy poco tiempo después, en 1894, justamente en la víspera del Día del Santo Patrono, un 9 de agosto, se inaugura el servicio del tranvía a vapor, que llega hasta la ciudad de San Lorenzo por primera vez en ese día, en esa fecha, ¿verdad? Mi papá fue intendente de esta ciudad. Alberto Sánchez Benítez se llamó, mucho tiempo fue, hasta que vino la democracia. Una vez yo vine acá enfrente y he visto que estaban echándolo, como que... Entonces yo vine a los obreros y le pregunté qué están haciendo. Y me dijeron que iban a hacer un hospital. Dios mío, le dije, ¿qué hospital van a hacer en un lugar histórico? Porque hay gente que no sabe, porque nosotros los sanlorenzanos somos muy especiales también. Dejamos muchos lugares para todo, pero sí somos. Y entonces yo dije, pero jamás de la vida, es un patrimonio nuestro, eso no pueden hacer. 3 días hicimos cacerolazo, con nosotros con María Estela Meyer. La llamé a ella y enseguida vinimos, hicimos 3 días, 3 cacerolazos. Y ahí atajamos la construcción del hospital que se iba a hacer acá. Entonces después de a poco y peleando, hablamos con las autoridades y dijimos, no, ahí hay que hacer un museo. Hay que hacer un museo porque es nuestra identidad. Cualquier sanlorenzano te va a decir, el antiguo al menos, se va a acordar del tren lechero. Lo que pasa es que San Lorenzo se extendió muy grande, está muy grande todo, ¿verdad? Trabajamos juntos desde hace ya como 4 o 5 años para tratar de devolver a la ciudad de San Lorenzo uno de sus hitos referenciales, como fue siempre la estación del ferrocarril sanlorenzano. Un ferrocarril que tiene ya como 130 años de historia. Hoy es solamente recuerdo, ¿verdad? Pero fue en su momento un importante elemento para el desarrollo de la ciudad. Para nosotros los sanlorenzanos, el tren lechero es nuestra insignia, es nuestro estandarte. Cuando mi padre en su gestión compró este predio, que era de los Fiores, que era depósito de coco, y él toda la vida tenía la intención de que esto sea un museo. La verdad que a mí me emociona mucho esto porque se va a concretar su sueño, que era reconstruir la estación del tren lechero. Desde Villamorra, ¿cómo llegaban hasta aquí? ¿Qué ruta seguían? Venía desde el shopping y daba una vuelta y se nota en el terreno de ahí al lado, hasta hoy hay restos de vías, inclusive en gran parte de la ciudad están todas las vías, y eso venía por la avenida Borgiani. También había varias estaciones por ahí cerca, una de las famosas era la estación Campos, ¿verdad? Y
venía después siguiendo la avenida Boyani, salía a Eusebio Ayala y ahí venía hasta este lugar, ¿verdad? Ya venía prácticamente directo. No, tenía todavía sus estaciones. El tren del Dr. Morra llegaba primero hasta el arroyo, después cuando se hizo el arroyo pasa a Villamorra. El arroyo incluso cambia de nombre porque se llamaba Tembetar y al poner el Dr. Morra ahí sus corrales y sus galpones para los tranvías y las mulas, se empezó a llamar Muricao, la casa del Murica. Cuando esto se prolonga desde 1894 hasta San Lorenzo, también las personas pudientes empiezan a salir para acá para comprar sus casas de fin de semana. Eso con el tiempo va mudándose de San Lorenzo a Areguá, a Cupé, después ya a San Bernardino y últimamente a Encarnación. O sea, es toda una rueda que hace a la historia, digamos, urbanística de todo el país, ¿verdad? Hay que recordar que el sistema ferroviario de alguna manera se fue enriqueciendo con distintas empresas, ¿verdad? Hasta que aparece realmente la empresa pública, la empresa estatal, ¿verdad? O sea, desde 1872 tenemos, como decíamos, el tranvía Mulita, después aparecen estos que decíamos, el de la Cal, que es electrificado, el trencito de San Lorenzo, ¿verdad? Eran explotaciones de empresarios que hacían sociedades anónimas y explotaban como una empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Era una empresa que daba un servicio público. Entonces también estaban sujetos, digamos, a la crítica del público por el buen o mal servicio, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo a lo largo del siglo XX las luchas obreras pasaron muchas veces por el servicio tranviario y ferroviario. Desde 1904 se registran huelgas permanentemente, establecimientos de asociaciones, de negociaciones con la patronal, o sea, todo esto que a lo mejor en Europa se vivió con la sociedad industrial asociada a otras cosas, como sería la hilandería, ¿verdad? En el Paraguay, uno de los estamentos, digamos, donde se fortalecieron las luchas sociales y las conquistas obreras fueron justamente los ámbitos ferroviarios. El trencito formó parte de la vida de los asuncenos y de los sanlorenzanos hasta la década de 1930. Inspiró canciones y dejó sitios emblemáticos para la ciudad. ¿Por qué lo llaman tren lechero? Uno de los productos que se transbordaba era el tren lechero, pero fue sobre todo Félix Pérez Cardoso, quien era uno de los habitués del trencito, ¿verdad? Él escucha una madrugada saliendo de un encuentro de amigos, digamos, él escucha y se sube y ve cómo funcionaba y bueno, como todo gran poeta y gran músico, ¿verdad? Él inmediatamente sacó la melodía del tren lechero, ¿verdad? Entonces, tren lechero porque la leche era uno de los productos, ¿verdad? Pero sobre todo porque quedó inmortalizada en la música maravillosa del tren lechero. La Quinta de los Carles, que es la sede inicial de la Facultad de Agronomía, fue un centro cultural. Ahí ese centro cultural fue en el que
nació y creció don Pedro José Carles también, y comenta el amigo Silvio que fue ese el lugar donde en ocasión de una de esas fiestas Félix Pérez Cardoso compuso Tren Lechero. También hay otras versiones de que aquí a 4 cuadras estaba la curva final del trencito y que ese lugar se llamaba Punta Canapá y que en teoría decían algunos fue ese lugar donde estaba el bar Juventud, Punta Canapá, Meserrat, Ondive. ¿Se Fue- refiere a eso? A eso se refiere. No a Punta Canapá de Asunción, de la Chacarita. Así dicen los sanlorenzanos fanáticos. Ellos viajaban, mi padre, con todos los sanlorenzanos, en ese trencito, sí, porque él entraba en el Colegio Nacional de la capital, exactamente. Su compañero era Ezequiel González Alsina, por ejemplo, que de Reducto venía, porque de Reducto venían las lechereras. Por eso se le llamaba el tren lechero, porque acá venían las lechereras antes que nada y tomaban este predio de atrás, porque ellos agarraban con sus tarros de leche. Por la zona de la capital llevaban la leche y las familias tradicionales de Asunción esperaban esa leche que se estaba haciendo en Tallo Azapé. En Tallo Azapé también vivía González Alsina, ¿verdad? Parece ser que el nombre es una licencia poética, ¿verdad? Realmente el tren lechero era el tren uno de los trenes del sistema ferroviario central que iba a Luque. Pero como acá estaban de fiesta unos músicos, artistas, y a alguien se le ocurrió remedar el sonido del tren y hizo una canción dedicada al tren. Le llamó tren lechero, ¿verdad? Pero en realidad parece ser que el tren lechero en sí era el sistema ferroviario central. En 1948 se va a, digamos, estatizar ya lo que era la CALT, la compañía de Luis Tracción, y va a ser la semilla fundacional de lo que es la ANDE hoy en día, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se hereda de ahí toda esta tradición de los tranvías, y es por eso que la ATE, ¿verdad? A partir de ahí, digamos, continúa funcionando ya en forma estatal. El
porque después continuó también como tranvía, como tranvía eléctrico. Y después se fue remangando, digamos, su recorrido. Y yo recuerdo todavía ya por los años 80, llegaba hasta Boyani y ese de Ayala, una de las líneas, la línea 10. Hay una anécdota que a mí me gustó mucho. Una de las entrevistas con las personas que nos ayudaron en el trabajo de reconstrucción, la tuvimos con las señoras Concepción y Petrona Pérez, que son sanlorenzanas y son hijas de don Juan Bautista Pérez, que era uno de los maquinistas del trencito, por muchos años. Ellas vivían en el lugar denominado Para Franco, a unos 100 o 200 metros de la Para, y siempre salían al portón a mirarle pasar al papá, que cuando pasaba frente a la casa aminoraba el trencito un poco la marcha para saludarles, y le daban la comida. Pasaba el señor y de paso iba alguien a pasarle el bonzoncito con la vianda, ¿verdad? Y cuenta la señora que en el año 1919 su mamá estaba en cama y no pudo salir a saludarle, pero sí salió la empleada. Había sido que la señora acababa de dar a luz y le dice la empleada al maquinista, le hace decir la señora que ya vino la criatura. Es una nena. El tren lechero es un ícono, un símbolo patrimonial que marcó el paisaje asunceno y sanlorenzano en las primeras décadas del siglo XX. Los esperamos el próximo fin de semana en otro capítulo de La Asunción Escondida.